Muy buenos días, mi nombre es Antonio Borges Castro y soy docente del área de tecnología e informática de la institución educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar. En la clase de hoy de tecnología e informática de los grados sextos vamos a mirar el tema de el ratón y las acciones de sus botones. Sobre este tema vamos a trabajar los siguientes términos. Primero, vamos a dar una definición de lo que es ratón. Luego vamos a mirar también qué es el puntero del ratón. Después vamos a mirar cómo modificar la apariencia de los punteros. Luego vamos a mirar una diferenciación que hay entre los diferentes clics que damos cuando estamos trabajando en el computador. También vamos a tratar el tema de los cuidados que debemos tener con el uso del ratón. Luego vamos a tratar el tema de las diferentes enfermedades que son provocadas por el uso inadecuado del ratón y por último vamos a dar unas sugerencias para mover de forma adecuada el ratón y que no se nos produzcan estas enfermedades de las cuales vamos a hablar en el punto anterior. Entonces, primero, vamos a empezar diciendo que el ratón es un apuntador. ¿Por qué es un apuntador? Pues simplemente porque nos permite indicar qué es lo que queremos hacer en el computador y también es un periférico de entrada. Periférico de entrada porque es el que nos va a permitir indicarle al computador qué es lo que queremos hacer en él. Entonces, este periférico le permite al usuario interactuar con el computador a partir de ¿qué? A partir de un puntero. Entonces, ahora miremos qué es un puntero. Pues el puntero es una imagen gráfica que aparece en la pantalla cuando el ratón está activo y que está representado ¿por qué? Está representado por por una flecha blanca. Ahora, no siempre tiene que ser una flecha blanca. Normalmente, cuando nosotros instalamos Windows en nuestros computadores, él asume una flecha blanca como puntero, pero esa imagen nosotros la podemos cambiar por cualquier imagen, por la imagen que nosotros queramos cambiarla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar el aspecto y la apariencia de Windows de ese puntero? Muy sencillo. Entonces, simplemente nos tenemos que ir por la opción de configuración del ratón. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Pues lo primero que debemos hacer es dar clic en el icono de buscar de la barra de tareas. Entonces, primero le doy buscar. Luego, entonces, escribimos panel de control en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas. Ya después, entonces, damos clic en el panel de control. Después de buscarlo, ya él nos muestra la aplicación y ya es simplemente darle clic a panel de control. Y por último, tenemos que activar la ficha de punteros. Entonces, cuando nosotros hacemos clic en el panel de control, nos va a aparecer en la pantalla esta imagen. Le damos un clic en punteros y aquí podemos seleccionar a través de este cuadro, de esta ventana de diálogo, podemos nosotros entonces seleccionar el puntero que deseemos utilizar como apuntador. Y simplemente después de seleccionarlo, entonces le damos a aplicar. Cuando nos le damos acá en esquema, él nos va a mostrar diferentes punteros y aquí al lado derecho nos va a mostrar la imagen que nos va a quedar. Siempre por eso nos muestra como estándar la flecha blanca. Entonces recordemos que ya habíamos tratado un poco este tema, pero hoy vamos a hacer una pequeña recordación. Dice que con la finalidad de aumentar el número de funciones, de distintas funciones que el computador puede realizar como respuesta a los clics, los desarrolladores han implementado dos formas básicas de diferenciarlos. Una de ellas es por botón y la otra es por la cantidad de pulsaciones que le demos a esos botones. La primera es por botón. Recuerden que nosotros podemos dar clic izquierdo cuando presionamos el botón izquierdo del ratón y que generalmente lo hacemos
con el dedo índice de la mano derecha. Clic central es cuando damos clic a la ruedita que queda en la mitad de los dos botones izquierdo y derecho. Luego, clic derecho es cuando presionamos el botón derecho del ratón y que generalmente lo hacemos con el dedo anular de la mano derecha. Y este clic lateral, algunos mouse o algunos ratones no lo tienen, pero los que lo tienen entonces generalmente está en un costado, en el costado izquierdo del ratón, y que lo presionamos, lo activamos con el dedo pulgar. Este botón aparece en algunos ratones y nos va a servir como para aumentar pues las opciones de estos botones. Otra forma también, entonces, además de los botones, tenemos también el número de pulsaciones que damos sobre cada uno de estos botones. Entonces, por ejemplo, al botón izquierdo solemos darle clic izquierdo, solemos darle un solo clic. Eso es lo que se llama un simple clic o lo que llamamos clic, que ocurre al pulsar y soltar una sola vez cualquiera de los botones. Perdón, es sobre cualquiera de los botones que nosotros podemos presionarlos una sola vez, ya sea el izquierdo, el derecho, el central o el lateral. Es lo que se llama darle un simple clic. Para que el sistema no lo interprete como un arrastre, debe mantenerse el ratón casi inmóvil durante el tiempo que dure esta acción. El doble clic. El doble clic ocurre al ejecutar la secuencia pulsar-soltar 2 veces consecutivas sobre un mismo botón. Y el triple clic es la acción de ejecutar la secuencia pulsar-soltar 3 veces consecutivas sobre un mismo botón. Entonces, o sea que podemos dar clic izquierdo, clic derecho, clic central y clic lateral. Y sobre esos 4 botones cualquiera de estos 4 botones les podemos dar un simple clic, un doble clic o un triple clic. Ahora, ¿qué cuidados debemos tener nosotros entonces cuando estamos trabajando con el ratón? Es muy importante que tengamos en cuenta que usar el ratón de manera correcta nos va a ayudar a prevenir futuras lesiones en la muñeca, ya que puedes desarrollar enfermedades y secuelas bastante traumáticas que son generadas por los movimientos repetitivos cuando utilizamos el ratón. Una de esas enfermedades que son provocadas por el uso inadecuado del ratón es la del túnel carpiano. La mayoría de los trabajos que se hacen en computador involucran el uso del ratón y del teclado. Nosotros generalmente cuando estamos trabajando en el computador o estamos escribiendo algo en el teclado o estamos seleccionando algo con el ratón, lo que ocasiona que expongamos nuestras manos a lesiones de estrés repetitivo. El hecho de estar moviendo tanto nuestras manos con el teclado o con el ratón hace que entonces nosotros vayamos a tener algunas lesiones, además de las malas posturas o el uso de elementos inadecuados van a generar esta enfermedad degenerativa llamada túnel del carpio o túnel carpiano. ¿Y qué pasa? ¿Qué es esto del túnel carpiano? Miren, acá el nervio mediano sufre compresión a nivel de la muñeca, acá en este punto, lo que ocasiona que esa parte se nos endurezca y se puede endurecer o causarnos dolor. Eso es lo que se llama el túnel carpiano. Entonces, el nervio mediano sufre una compresión a nivel de la muñeca, así como está mostrando la gráfica, y eso entonces nos puede causar muchos dolores. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos hacer para no sufrir esas dolencias y para no sufrir otras dolencias, no solo la del túnel carpiano, sino otras dolencias? Aquí entonces es muy importante que tengamos en cuenta que hay que mover el ratón de una manera correcta. La primera forma, lo primero que debemos hacer es,
cuando estamos trabajando en el computador y con el ratón es que el ratón debe ajustarse a la curva de la mano, como nos muestra acá la gráfica. Lo debemos sujetar con suavidad con el dedo índice y el cual debe descansar sobre el botón izquierdo y el pulgar sobre el botón derecho. Mire acá. El botón izquierdo debe descansar acá, el dedo pulgar acá y el dedo anular sobre el botón derecho. Esta es la forma como debemos colocar siempre nuestras manos encima del ratón y forma muy suave sin hacerle presión. Segundo, también es muy importante colocar el ratón junto al teclado sobre una superficie limpia y suave. Lo ideal sería tener una alfombrilla, que estas nos van a ayudar a que podamos tener un desplazamiento más cómodo con el ratón. Tercero, es muy importante también que coloquemos el ratón al nivel del codo y mover el ratón girando el brazo por el codo. Cuando nosotros, miremos acá, es muy importante, estemos dando con el ratón, movamos el ratón completamente con todo el brazo, no solamente con la muñeca, sino que lo hagamos moviendo el brazo, para que después no vayamos a tener dolencias, como les dije, en la parte inferior de la muñeca. Cuarto, es muy importante también evitar doblar la muñeca, ya sea hacia la derecha, como está mostrando acá la gráfica, o presionar la muñeca hacia el lado izquierdo. No, recuerden que debemos mover es el brazo completo, no la muñeca. Entonces no hacer esto de mover la muñeca o hacia la izquierda o hacia la derecha, no. Recuerden mover siempre el brazo completo y el mouse siempre debe permanecer perpendicular al teclado. Quinto, es también muy importante evitar doblar la muñeca, ya sea hacia arriba, como en este caso, o pulsarla o doblar la muñeca hacia abajo. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo ideal, ahora les muestro qué sería lo ideal. Vamos a mirar también que es muy importante que si nos quedamos sin espacio en el escritorio o en la alfombrilla, cuando necesitemos al mover el ratón, simplemente entonces, ¿qué debemos hacer? Mover el ratón y acercarlo hacia nosotros y colocarlo perpendicular al teclado. Mire acá, aquí ya el ratón lo llevamos casi, se nos va a salir de la mesa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Devolverlo y ubicarlo en esta parte. Lo mismo, o muchas veces lo llevamos más arriba del teclado. Entonces, también tenemos que devolverlo y ubicarlo más cerca de nosotros y perpendicular al teclado. Ahora, lo que decía yo que no debíamos doblar el brazo ni hacia abajo ni hacia arriba, o sea, no hacer esto, perdón, esta. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante acá es que, mire, nuestros brazos deben descansar de un modo relajado a los costados del teclado, a ambos lados del teclado, mire, con esta forma, y casi que formando un ángulo de 90 grados acá. Entonces, siempre debemos permitir que los brazos descansen de un modo relajado a los costados a ambos lados del teclado. Listo. Y también es muy importante que cuando no estemos usando el ratón, no lo tengamos sujetado. O sea, si usted va a hablar, en este caso que yo estoy hablando, no necesito mover el ratón, entonces simplemente ¿qué hago? No sujeto el ratón, sino que aprovecho y dejo descansar mis manos para que no hagan presión sobre el ratón. Entonces, este también es muy importante. Cuando necesitemos trabajar con el ratón, no le hagamos, dejémoslo solo, lo podemos soltar. ¿Listo? Y por último, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que hay que realizar ciertos ejercicios como los que mostramos acá en estas imágenes, en esta imagen, para que los
para que se disminuya la presión del ratón sobre las manos, o sea, para que aliviemos esa presión que hacemos del ratón sobre nuestras manos. Entonces, muy importante realizar este tipo de ejercicios cada 15 o 20 minutos cuando estemos trabajando en el computador. Mire, todos estos ejercicios son muy buenos que los realicemos por ahí, cada 15 o cada 20 minutos de que debemos de estar trabajando en el computador, y eso nos va a ayudar a que evitemos futuras lesiones en nuestras manos y que vayamos a sufrir entonces del túnel del carpio. Bueno, entonces este es el tema del ratón y las acciones que podemos ejecutar sobre el ratón. Mm, Espero que con esta información que les he dado puedan realizar el taller correspondiente a este tema, y de todas maneras, si tienen alguna duda, alguna inquietud, ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de estos medios. Por la atención prestada, muchas gracias, y espero que este video les sea de mucha ayuda.